Ya estamos llegando al final de estas jornadas que realmente nos han resultado mucho más interesantes, no solamente para nosotros, sino para todos ustedes por las preguntas, por las participaciones, y eso nos motiva a continuar, a seguir haciendo no solamente en los aniversarios, sino mantener una continuada comunicación o conferencias de cualquier manera, de cualquier forma que la queramos llamar, para mantener no solamente con ustedes, sino con el pueblo mexicano viva la imagen, la memoria, su pensamiento y su lucha del general Emiliano Zapata. Aquí se han dicho muchas cosas muy interesantes. Hemos hablado, lo han dicho los conferencistas, que Zapata fue el principal líder de la Revolución Social Mexicana. Sigue siendo vigente todavía y de mucha profundidad su pensamiento, su proyecto, pero sobre todo el valor de sus principios. Creo que todos nos preguntamos qué nos pasó, qué pasó con nuestra revolución, qué pasó con el movimiento, qué pasó con la lucha. Pero pocas veces nos preguntamos, creo yo, ¿qué pasó con nuestros valores? ¿Qué pasó con nuestros principios? ¿En qué trayecto del camino nos perdimos? No solamente como revolucionarios. ¿En qué trayecto del camino nos perdimos como sociedad? ¿En qué trayecto del camino dejamos todo aquello, todos aquellos valores, aquellos principios que muchos de ellos veníamos trayendo, practicando desde nuestros ancestros, desde mucho antes de la llegada de los españoles a América? Pero dejamos de transmitir valores, caímos en lo que las grandes transnacionales han querido que cayera el pueblo mexicano, en la sociedad de consumo, en el valor del mercado. Y difícilmente ahora podemos retomar todos esos valores en los cuales nos formaron nuestros padres. Antes teníamos proyectos, ahora los jóvenes no tienen proyectos. Antes teníamos ideales, ahora muy pocos. Ahora tenemos ambiciones. La ambición es buena. La ambición es buena, pero no la ambición de enriquecerse por encima de todo y de todos de la noche a la mañana. Zapata luchó por esos ideales, luchó por darle a su pueblo una vida mejor.
se enfrentó a todo y a todos, y en ello dejó su vida. Pero antes de eso, se enfrentó a Madero, que yo lo voy a llamar de la misma forma como lo llamó Zapata, cobarde y traidor. Se enfrentó a Carranza y se enfrentó a los caciques, a los hacendados y a los gobernadores de su estado. También le dirigió una carta a Carranza, que ayer la leyeron y la pusieron, y eso me motivó a concluir este ciclo de conferencias con una carta, la misma carta de Zapata Carranza, adaptada pero dirigida de mi parte al presidente actual. No sé si está muy fuerte, no sé si podría haberle puesto algo más. Lo que sí sé, que es lo que pienso y lo que siento. Lo que a lo mejor, tratando de interpretar a Zapata y por la carta que le había enviado a Carranza, estaría firmando esta misma carta. Y me emociona, no porque sea mi abuelo, me emociona porque hombres como esos siempre emocionarán en su recuerdo, porque son valientes. Había un poema, ustedes saben, yo viví mucho tiempo en Nicaragua, participé en Nicaragua en la revolución sandinista, y ese pueblo está lleno de heroísmos también, y de poetas y de escritores. Y un poeta, un niño, escribió una vez un poema que a mí también me emociona, que no es gran cosa, pero sí dice: los héroes no dijeron que morían por la patria, sino que murieron. Y ese es Zapata, un héroe que no dijo muero por la patria, murió por ella. Entonces yo voy a leer esta misiva que de alguna manera, bueno, la vamos a publicar, y es lo que siento, lo que pienso, y seguramente Zapata estaría enviando esta misma carta. Dice: carta abierta al ciudadano Felipe Calderón. Honorable Congreso de la Unión, Distrito Federal, agosto 9 de 2011. Como ciudadana que soy, como mujer poseedora del derecho de pensar y hablar alto, como abogada, conocedora de las necesidades del pueblo humilde al que pertenezco, como revolucionaria y líder política, que en tal virtud y por eso mismo he tenido oportunidad de reconocer las reconditeces del alma nacional y he aprendido a escudriñar en sus intimidades y conozco de sus amarguras y de sus esperanzas, con el derecho que me da mi rebeldía de toda una vida.
voy a dirigirme a usted, ciudadano Calderón, por primera vez y última. No hablo al presidente de la República, a quien no conozco, ni al político del que desconfío. Hablo al mexicano, al hombre de sentimiento y de razón, a quien creo imposible no conmuevan alguna vez, aunque sea un instante, las angustias de las madres, los sufrimientos de los huérfanos, las inquietudes y las congojas de la patria. Voy a decir verdades amargas, pero nada expresaré a usted que no sea cierto, justo y honradamente dicho. Desde que en el cerebro de usted germinó la idea de concurrir a la presidencia, primero contra Krill y después contra López Obrador, cuando vio que derrotó al primero con más facilidad de lo que había pensado, desde que concibió usted el proyecto de erigirse en jefe del Ejecutivo, desde entonces pensó usted, primero que nada, en encumbrarse, y para ello se propuso usted convertir la presidencia en su coto privado y en el de un pequeño grupo de allegados, de amigos e incondicionales que lo ayudaron a usted a subir y luego lo ayudasen a disfrutar el botín alcanzado, es decir, riqueza, honores, negocio, banquetes, fiestas suntuosas, bacanales de placer, orgías de hartamiento, de ambición, de poder y de sangre. Nunca pasó por la mente de usted que su presidencia fuera benéfica a las grandes masas, a esa inmensa legión de oprimidos que usted y los suyos soliviantan con sus prédicas. Magnífico pretexto y brillante recurso para oprimir y engañar. Sin embargo, para ganar las elecciones fue preciso pregonar grandes ideales, proclamar principios, anunciar reformas, meter miedos. Para poder evitar que la conmoción popular, peligrosa arma de dos filos, se volviese en contra el que la utiliza y la esgrimía, para impedir que el pueblo se hiciera justicia por sí mismo, y dio la creación de un régimen autoritario al que camufló detrás de la guerra contra el narcotráfico. Esa fue la fórmula apropiada. Se buscaron pronunciar palabras subjetivas para justificarlo. Eran precisas, indispensables, la unidad de dirección y de impulso, la cohesión entre los mexicanos, la rapidez para concebir, la energía y la prontitud para ejecutar. Todos los poderes que usted pidió, que difícilmente puede tener cabida en un sistema democrático, le fueron otorgados a un solo hombre, que fue usted, y desde entonces funge como único amo de la República. Para hacer triunfar las legítimas aspiraciones de cambio del pueblo mexicano, se necesitaba emprender la guerra contra el narco, se dijo entonces. Los procedimientos autocráticos eran inevitables para imponerse a una sociedad refractaria de los principios de fondo que usted defiende. En otros términos, la fórmula del panismo al que usted representa fue esta: para establecer la libertad hay que valerse del despotismo. Sobre estos sofismas se fundó la autoridad de usted, el absolutismo y la omnipotencia de usted. ¿Cómo y de qué forma ha hecho usted uso de esos exorbitantes poderes que habían de traer el triunfo de los principios? Aquí es preciso, para no pecar de ligera, analizar con calma y pasar revista retrospectiva a los hechos desarrollados durante la ya bien larga presidencia de usted.
en el terreno económico y hacendario, la gestión no puede haber sido más funesta. Ya estamos llegando al final de estas jornadas que realmente nos han resultado mucho más interesantes, no solamente para nosotros, sino para todos ustedes por viva la imagen, la memoria, su pensamiento y su lucha del general Emiliano Zapata. Aquí se han dicho muchas cosas muy interesantes. Hemos hablado, lo han dicho los conferencistas, que Zapata fue el principal líder de la Revolución Social Mexicana. Sigue siendo vigente todavía y de mucha profundidad su pensamiento, su proyecto. Comunicación o conferencias de cualquier manera, de cualquier forma que la queramos llamar, para mantener no solamente con ustedes, sino con el pueblo mexicano, preguntas por las participaciones, y eso nos motiva a continuar, a seguir haciendo, no solamente en los aniversarios, sino mantener una continuada